Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristel Zárate, del grupo Cuarto L, y el día de hoy les voy a platicar un poco de la geometría de Ackermann en Fórmula 1. Pues bueno, tal vez para este punto estés preguntando qué es. Pues bueno, la geometría de dirección de Ackermann es una configuración geométrica que se utiliza en los sistemas de dirección de los coches para compensar el hecho de que las ruedas exteriores e interiores recorren una circunferencia de diferentes radios al tomar una curva dentro de una carrera. Y bueno, tal vez para este punto no estés entendiendo nada, entonces lo voy a explicar un poco más sencillo. El ángulo de Ackermann modifica el ángulo de giro de la rueda, es decir que permite aplicar cierta proporción al dar el giro. Entonces, cuando el piloto gira el volante, lo que hace es que la rueda exterior, o sea, la que queda fuera de la curva, no gire lo mismo que la rueda interior. Y bueno, ¿qué pasa con todo esto? Pues bueno, el eje posterior va a trazar una línea recta que tiene que unirse, por así decirlo, con el eje delantero izquierdo y derecho como se muestra en la imagen. Entonces, la línea azul representaría el espacio de dirección formando un trapecio. En este caso, la rueda interior debe de girar más que la exterior, es decir, que la rueda exterior tendría que tener una dirección casi recta. Y bueno, ¿qué pasaría si no hubiera ángulo de Ackermann? Pues en ese caso las ruedas delanteras irían perfectamente en paralelo durante el recorrido de la curva. No se creará ningún centro de rotación. En cuanto a los ejes de las ruedas, permanecerían paralelos y sin un punto común de rotación. Entonces en este caso las ruedas delanteras patinarían generando fricción con el asfalto, o sea, existiría un mayor desgaste de los neumáticos. Y bueno, si sabes un poco de Fórmula 1, sabrás el gran problema que implica, ya que implicaría cambiar los neumáticos más veces dentro de la carrera, lo que generaría una pérdida de tiempo muy significativa. Y bueno, ¿cómo se consigue? Los centros de rotación tienen que coincidir en un punto. Lo ideal es que ese punto sea el centro de curva de la trayectoria. Las ruedas traseras, al ser fijas, son las que comparten este centro. Las ruedas delanteras, por la forma en la que giran, deben tener un ángulo diferente de giro para lograr una coincidencia. Entonces, la rueda delantera interior debe girar a un ángulo mayor que la exterior delantera. Existen muchos factores que intervienen en este fenómeno, como el estado del circuito en el que será la carrera, el ángulo de deriva de los neumáticos y las diversas programaciones que tiene un monoplaza. Bueno, a continuación te voy a dejar un video, una animación de cómo se ve. Y bueno, también cómo se ve en una carrera real. Entonces, por todo lo que implica, podemos decir que es súper complicado aplicar el Ackermann, pues se debería configurar dependiendo de las condiciones del ángulo, factores externos de la pista, entre muchas otras cuestiones. Y bueno, ya hablamos del Ackermann, entonces vamos a hablar un poco del Ackermann inverso. Este compensa la diferencia del ángulo de deriva entre las ruedas delanteras interiores y exteriores. En este caso se puede llegar a evidenciar cuando vemos que el coche se inclina hacia el exterior de la curva y así ayuda a disminuir el incremento de temperatura en los neumáticos. Entonces, ¿qué pasaría con un mayor ángulo de Ackermann? El punto de intersección se encuentra más delante que el punto medio del eje trasero, lo que provoca un efecto de divergencia entre la llanta interna durante el giro, como se puede ver en la imagen de un lado. Y bueno, en el caso de un menor ángulo de Ackermann, el punto de intersección se encuentra más adelante que el punto medio del eje trasero, lo que provoca un efecto de convergencia en la rueda delantera interna durante el giro. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los grados de intensidad. Como ya te pudiste haber dado cuenta por la imagen anterior, el grado de intensidad de esta geometría de Ackermann se mide por porcentajes. Entonces, se puede decir que tenemos un Ackermann al 100% cuando los círculos de giro de los neumáticos internos y externos son concéntricos, es decir, que comparten un mismo centro. Entonces, imaginemos que los brazos de dirección, que en este caso son las líneas rosas de la imagen de abajo,
los hacen más convergentes de lo que necesita, pues en ese caso tendríamos más que Ackermann o un Ackermann al 125%, o sea que una rueda giraría más de lo necesario, de tal manera que no se tendría un eje de giro común entre las otras ruedas y pasaría lo que platicamos en la diapositiva pasada. En el caso contrario, si los brazos de dirección no convergen lo suficiente, se lograría un Ackermann al 75%. También se podría llegar a tener los brazos paralelos de tal manera que nunca se cortarían, y en ese caso tendríamos un Ackermann al 0%. Entonces, en el caso de los monoplaza de Fórmula 1, se emplean geometrías de dirección paralelas e incluso anti-Ackermann. ¿Pero por qué? Pues básicamente es ya que este tipo de vehículos tienen una carga aerodinámica muy fuerte que les permite que al tomar una curva a una alta velocidad, los alerones produzcan una fuerza normal en los neumáticos varias veces superior al peso del propio vehículo. Por eso cada tipo de neumático necesita un diferente ángulo de deriva, pero bueno, ese es otro tema. ¿Y todo esto qué tiene que ver con geometría? Pues bueno, como te pudiste dar cuenta a lo largo de este pequeño video, mencionamos muchos temas que hemos visto durante este semestre en geometría, como por ejemplo los ángulos, circunferencias, radio, curva, líneas, entre algunos otros que se relacionan directamente con ella. Es por eso que decidí hacer mi video sobre este tema. Y bueno, para ir cerrando y resumir aún más este tema, podríamos decir que el ángulo de Ackermann establece la diferencia entre el giro de la rueda interna y el de la externa. En curva, las dos ruedas delanteras siguen trayectorias diferentes, menor a la interna y mayor a la externa. Cuanto más grande es el ángulo, más la diferencia entre ambos giros. Y bueno, en conclusión, este tema para mí es muy interesante y puedo concluir que aunque en los últimos años este tema ha sido poco a poco sustituido por el DAS, este no es más que una evolución del sistema Ackermann. Bueno, durante estos años lo común en la Fórmula 1 era que la rueda del interior de la curva girase menos que la rueda exterior. Sin embargo, ahora Mercedes ha apostado por todo lo contrario, rompiendo una vez más con todo lo escrito en Fórmula 1. Y bueno, por mi parte es todo, espero que haya sido de su agrado y en la siguiente diapositiva dejaré mis referencias. Y eso es todo, muchas gracias por su atención.